Bien, amigos, tal como habíamos anunciado, tenemos el placer y el honor de recibir en nuestro programa al señor Miguel Coronado, que es el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en la República Dominicana, y Gastón Artesiano, director del programa de asociación público-privada del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Muy buenos días y sean bienvenidos. No, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y salud, porque le vamos a brindar un cafecito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿en qué consiste este programa de asociación público-privada que está fomentando el BID aquí en la República Dominicana? Muy buenos días y muchas gracias por el espacio. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo tenemos este evento que se va a realizar mañana, 15 y 16 en Punta Cana, donde vamos a estar con personas especialistas que vienen de diferentes países para estar hablando sobre las diferentes tendencias en materia de asociaciones público-privadas, cómo atraer la inversión privada para realizar aquellas obras que pueden detonar el crecimiento económico de un país. Entonces vamos a tener todos estos especialistas. Es la 9ª edición de este evento que se realiza, la primera vez que vamos a traer a expertos tanto del sector público como del sector privado a hablar sobre las tendencias. ¿Y qué es? ¿Cómo podríamos definir estas asociaciones público-privadas y qué beneficio trae para un país este tipo de asociaciones? Bueno, las asociaciones público-privadas es una forma de involucrar al sector privado tanto en el financiamiento como en la administración, operación y mantenimiento de infraestructuras y de servicios de infraestructura. Ha habido programas que comenzaron en los países líderes de la región en la década del 90 y han continuado permanentemente durante los años. El caso de Chile, Brasil, México, Colombia, Perú, son los 5 países que reciben la mayor inversión privada en infraestructura. La región es de las regiones del mundo en desarrollo que más inversión privada en infraestructura recibe, y como ustedes saben también la región tiene una brecha de infraestructura. La cantidad y la calidad de la infraestructura de Latinoamérica y el Caribe no está al nivel de su desarrollo económico, y el tamaño del espacio de esa brecha de infraestructura es tan grande, casi 2.5% del PIB regional, de Producto Bruto Regional, con lo cual el espacio fiscal que tienen los países no es suficiente para poder suplir toda esa cantidad de inversión que es necesaria. Y resultados, porque aquí yo como que no veo eso tan fácil, ¿verdad? Resultados de esos programas. Bueno, hay buenas experiencias. Yo creo que esto son 3 décadas en que hemos estado trabajando los países de la región. Entonces, hay buenas y hay malas experiencias. Y lo que se trata hoy en día es traer esos buenos casos de la región. Para darles un ejemplo, en Chile, que ha sido uno de los países que más ha avanzado en materia de asociaciones público-privadas, donde hoy en día está constituyendo un fondo, ¿sí?, para inversión de casi 9.000 millones para áreas donde no ha habido tanto desarrollo como en el tema ferroviario y en el tema de irrigación. Entonces hay buenos ejemplos. Tema de México en el caso de las luminarias, el reemplazo de la luz pública por tecnología mucho más avanzada. Igual, o sea, se ha tenido un avance en las primeras asociaciones público-privadas. Esto ha habido una evolución entre lo que es la construcción de una obra tradicional mediante una licitación, una concesión, y hoy en día estamos hablando de asociaciones público-privadas en la cual un privado, ¿sí?, mediante un instrumento y una herramienta jurídica, crean una serie de empresas la cual se financia en el sector privado, y no solo se construye la obra, sino que se miran los riesgos que se va a tener esa obra a largo plazo y para al final del día prestar un servicio con calidad. Aquí ha habido, en los últimos gobiernos, se han externado intenciones, afortunadamente no se han concretizado, de utilizar los fondos de pensiones, que ya acumulan una buena cantidad,
para obras de infraestructura. Fondos privados, pero de los trabajadores, no de los inversionistas. ¿Hay experiencias de eso en otros países de América Latina y cuál ha sido el resultado? Hay experiencias, de hecho Chile es un caso... que tuvo Chile, problemas con los fondos de pensiones Chile. No, pero no relacionado con el financiamiento de la infraestructura, digamos. Ajá. Ahí hay que diferenciar, yo diría, dos fases del proceso de las acciones público-privadas. La fase de construcción, donde el riesgo es ciertamente elevado, y generalmente los fondos de pensiones o los que son denominados inversores institucionales no participan de ese momento. Cuando comienza la operación y el mantenimiento el riesgo baja significativamente porque es un proyecto con muchísima más capacidad de previsión y generan flujos de caja mucho más constantes. Entonces, en general, lo que se hace como mejor práctica es cuando uno quiere involucrar inversores institucionales o de largo plazo, como los fondos de pensión, es que entran participando en la segunda etapa, en la etapa de la operación y mantenimiento. Generalmente la etapa de la construcción en Latinoamérica en torno al 60% es financiado por bancos comerciales y no por inversores institucionales o fondos de pensión. Sí. Yo quería agregar un comentario respecto de los beneficios. Sí. Uno de los mayores beneficios que yo los resumiría en dos es obtener eficiencia en la operación y el mantenimiento que puede brindar un proyecto bien estructurado con el sector privado, pero además tienen que tener en cuenta que en Latinoamérica y el Caribe hay un sesgo a la falta de mantenimiento de la infraestructura, lo que en general termina haciendo que haya que reconstruir la infraestructura a lo largo de 10, 15 años. Si uno entra en una alianza público-privada, en un contrato, hace un análisis de todo el ciclo de vida del activo y eso permite, por las obligaciones contractuales, mantener adecuadamente el activo, minimizando el costo a largo plazo de la provisión de la infraestructura. Una pregunta que uno se hace es, ¿qué cosa tomar en cuenta para de estas asociaciones público-privadas puedan salir buenas prácticas? Porque conocemos de casos en la República Dominicana, por ejemplo, yo estoy pensando en la carretera Santo Domingo-Samaná, donde hubo una obra de concesión, donde el sector privado participa, pero uno ve que producto de esa búsqueda de ganancia por parte del sector privado en obras que son de por sí de carácter sociales, se recurre a mecanismos que son onerosos para el Estado dominicano. Ahí en este caso estamos hablando de los peajes sombra, donde el Estado dominicano tiene que pagar cada año una cantidad cuantiosa de su presupuesto para subsidiar o pagar recursos no ganados por estas empresas durante este periodo. Es decir, ¿qué condiciones llevar y dar para que estas obras de infraestructura no sean un costo para el Estado y para la población en términos generales? Bueno, en principio participar de PPP Américas 15 y 16 en Punta Cana, donde vamos a tener representantes de 20 países de la región para poder compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas. También va a estar el sector privado y el sector financiero para también escuchar cuáles son sus visiones sobre ciertos proyectos. Pero yendo a su punto, uno puede, en el caso de una carretera, pensar, si uno lo simplifica al extremo, en dos modalidades de pago hacia el sector privado. O uno le carga a los usuarios vía el pago de un peaje, o para evitar el pago del peaje pone un peaje sombra o un pago por disponibilidad en el cual el Estado paga de alguna manera como representación de la cantidad de vehículos que pasan por la carretera. Sí, aquí tenemos una buena experiencia con esa. La buena tiene dos comillas muy grandes. Esa carretera de Samaná, lo que costó hacerla se pagó antes de los 5 años con ese peaje sombra. Y el Estado está pagando por los carros que no pasan tanto dinero y aumenta cada año se incrementa. Entonces es un ejemplo de un contrato fruto de la corrupción con condiciones tan extremadamente onerosas para el Estado que obviamente al inversionista privado le garantizan ganancias fabulosas. Pero lo que sucede es que cuando se negocia aquí, por lo menos aquí, en la República Dominicana, cuando el Estado negocia con una empresa privada, sea extranjera o criolla,
los intereses de la empresa están siempre muy bien defendidos por los empresarios, obviamente. Ahora, los intereses del Estado, no. Y el resultado siempre es que salen ganando la empresa que negocia con el Estado y el funcionario que negoció a nombre del Estado, no así el Estado. Esa es nuestra experiencia aquí. Por eso aquí vemos con mucha desconfianza cualquier negocio en que el Estado va a negociar con sector privado. Sí, yo pienso que hoy hay una gran oportunidad, ¿sí? Viendo las experiencias que tienen otros países. El gobierno también tiene la intención de fortalecer el marco regulatorio. Hay una propuesta de ley que se envió a finales de diciembre del año pasado, donde se establecen quiénes son la entidad que realmente va a estar supervisando este tipo de contratos y cómo fortalecer y cuáles son las diferentes entidades que participan desde el punto de la administración pública. Entonces, acá hay un gran esfuerzo por fortalecer esas capacidades, conocer las experiencias. En el caso de la unidad que tenemos de asociaciones público-privadas, hemos estado tratando de traer las mejores experiencias a nivel de la región, y adicionalmente vamos a estar fortaleciendo esas capacidades para poder, el día que se decida hacer una obra, tener los costos presentes y futuros, porque a la hora de la verdad, cuando tú quieres traer al sector privado a proveer un servicio, tú lo que estás buscando es que sea el mejor costo para el gobierno, ¿sí? Entonces hoy en día tú tienes que hacer todo un ejercicio de planeación, bien definir cuáles son esos proyectos que tú vas a financiar y tener bien claro esos riesgos. Todas estas tipos de transacciones implican que tú vas a tener que financiar esa inversión, ¿sí? Porque a la hora de la verdad tienes que ver cuál es el retorno para traer a los privados a hacerla. Entonces, en el caso siempre implica, acuérdense que son contratos de 15, 20 años. Entonces implica que el privado venga, haga su inversión, se pague con el flujo, y siempre va a haber hay temas regulatorios, ¿sí? Que implican que el gobierno esté mirando más de 4 años, ¿sí? Sí. Entonces implica tener un cuerpo sólido, y en eso vamos a estar trabajando, acompañándolos para fortalecer las capacidades y adicionalmente garantizar con los equipos nuestros de que la primera asociación público-privada va a ser ¿El BID ha financiado obras de este tipo, de infraestructura, desde esta perspectiva de asociación público-privada en el país? Sí, como ustedes saben, el grupo del Banco Interamericano está compuesto por 2 bancos, el banco público, que es el BID propiamente dicho, y un banco que financia también al sector privado, que se llama BID Invest. Hemos participado tanto en apoyo a la estructuración y a la formulación de los proyectos para evitar errores o malos diseños, pero también hemos financiado vía el banco privado a los patrocinadores de los proyectos, y también tenemos instrumentos de garantías para tratar de bajarle el riesgo a los proyectos y de esa manera bajar el costo financiero de los proyectos. Se entiende que un organismo como el BID anda buscando que las cosas se hagan bien. Por eso, en la República Dominicana, nuestros gobiernos, dicho en plural, nuestros últimos gobiernos, no solamente los del PLD, también el del PRD anteriormente, han mostrado una preferencia marcada por préstamos que no sean como los del BID, a largo plazo, a bajos intereses, porque eso implica supervisión del empleo de esos recursos. Y nuestros gobiernos son mucho más inclinados, y esa es su práctica, a endeudamiento con bonos y con bancos comerciales, que son a mucho más corto plazo y a mucho más altos intereses, pero tienen una ventaja para el gobierno: no hay supervisión de lo que se hace con el dinero. Entonces, esas son nuestras realidades aquí. Yo no le estoy hablando, esto no son teorías, yo le estoy diciendo cómo son las cosas, ¿verdad? Y ustedes seguro que lo saben mejor que yo, pero obviamente que no pueden ponerse a decir eso tampoco. La pregunta es, en esas condiciones, ¿creen ustedes que hay suficiente confianza para que el sector privado se involucre con cosas como ese peaje de Samaná? O sea, yo creo que el gobierno
o sea, es consciente del instrumento, o sea, son casi 3 décadas en las cuales las asociaciones públicas han ido evolucionando. Yo le puedo contar algunos malos ejemplos, o sea, o situaciones en el caso del desarrollo que quiso detonar México con las carreteras. Después de varios años tuvo que crear un fondo para recuperar todas esas carreteras que estableció, y lo que se hizo fue recuperarlas, ¿no? Con esa inversión. Entonces, ha habido malas experiencias, pero hoy en día también tenemos ese instrumento, porque tú lo que estás buscando es tratar de detonar esas inversiones que el país está buscando. Hoy en día no podemos pretender que el sector público, con sus limitaciones, pueda llegar a hacer esa inversión del 6%, del 7% del Producto Interno Bruto para detonar el crecimiento. Entonces acá es donde vemos cómo cerrar ese gap de infraestructuras y esa brecha. Y es cuando viene el sector privado, y en otros países lo que se ha buscado es detonar, ¿sí? Tanto con carreteras, con puertos, aeropuertos. Acá ustedes tienen un buen ejemplo, que es el caso de Punta Cana, el aeropuerto, sí, cómo opera, ¿sí? Y es un tipo... Pero eso no fue inversión público-privada, fue inversión privada. Bueno, pero también tienen... esa es la privatización, sí, que nosotros apoyamos, cuando es desde la inversión, porque es muy bueno privatizar lo que ya hizo el Estado. Sí, entonces tú tienes diferentes modalidades, pero lo que yo quiero llamar la atención acá es que tienes una gran oportunidad para detonar ese crecimiento que el país necesita, ¿sí? El gobierno, revisando cifras en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la inversión del año pasado fue casi del 2.8%, ¿sí? Y tú miras la diferente inversión que se realizó en temas de educación, sector eléctrico, y entonces tú ves esa gran ventaja, ¿sí? Que tiene atraer a los privados para que mediante esta estructuración, que son complejas, ¿sí? Porque son contratos a largo plazo por montos grandes, pero tiene la ventaja de que te permite detonar el crecimiento del país. Ya para concluir, me imagino que a estas alturas no hay posibilidad de integrarse al foro que inicia el día de mañana, ¿o sí? Bueno, estamos un poco, ya ha habido una gran demanda, inicialmente casi 450 personas, ha ido creciendo, entonces ya estamos un poco... Ya me imagino. ¿Ya están llenos o, sí, ya estamos o todavía llenos? hay? No, ya estamos llenos y ya estamos sí, con personas que están en espera, porque realmente... Es un foro internacional, sí, ¿no? Es un foro internacional donde vamos a traer sector privado, sector público, vas a tener la oportunidad de conocer diferentes experiencias. Vamos de a América tener, Latina. Sí, el Infrascope, que es un instrumento que nosotros lanzamos cada año, cada que hacemos este ejercicio, que da una radiografía de cómo están los países en materia de asociaciones público-privadas, y que a la hora de la verdad busca dar una radiografía objetiva a los inversionistas de dónde puede realmente llevar este tipo de transacciones. Bueno, pues le deseamos éxito, le deseamos también al Banco Interamericano de Desarrollo que logre con las autoridades dominicanas que entiendan que es mejor endeudarse con organismos multilaterales como el BID y no con bancos comerciales ni vendiendo bonos. Bueno, muchas gracias por el voto de confianza. Para eso son nuestras instituciones, sí, claro. Y de eso se trata, acompañar el programa del gobierno, poderlo supervisar y darle todo el apoyo técnico que se requiere para lograr los objetivos de crecimiento del país. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, gracias a Miguel Coronado y a Gastón Artesiano. No se vayan, amigos. No se pierdan la conversación que vamos a tener con José Enrique Pintor, Pinky, y Freddy Ginebra. Una película coproducción dominicano-española. Así que quédense ahí, que regresamos en un momento.